Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastián P Tutoriales y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo conseguir muchos Riot Points para este juego llamado League of Legends de una manera totalmente fácil y gratis y sobre todo legal. No nos va a traer ningún tipo de baneo ni bloqueo en nuestras cuentas, lo cual es muy importante. Y bueno, antes de comenzar con el video les quiero informar que si necesitan más métodos para conseguir Riot Points o otros trucos para este juego, ya sea conseguir nivel o puntos de influencia, en este momento les estaré dejando una tarjeta en la esquina superior derecha donde estará esta lista de reproducción con todos estos métodos que tengo, y simplemente le pueden dar un clic y les abrirá otra página. No les cerrará este video ni nada por el estilo, así que no se preocupen, y pues simplemente lo pueden ver luego de haber terminado de ver este video. Si quieren más trucos para este juego los pueden ver ahí, si no también se los estaré dejando en la descripción del video. Y bueno, además de eso también les quiero informar que estoy haciendo sorteos de tanto Riot Points o cajas misteriosas y este tipo de sorteos en mis redes sociales o en mi canal de YouTube. Simplemente tienen que seguirme, ya que estoy haciendo sorteos constantemente de esto, y pues así para que no se pierdan ningún sorteo, les estaré dejando en este momento un banner donde aparecerán mis redes sociales, mi Twitter y mi Facebook. O si no, también pueden mirar en la descripción del video, dejaré todas mis redes sociales para que me sigan y no se pierdan de sorteos o nuevos videos que suba próximamente. Una vez dicho esto, comencemos con el tutorial. Primero que todo, no vamos a necesitar de ningún programa, simplemente vamos a ingresar a un link el cual yo les dejaré en la descripción del video, que vendría siendo el siguiente. Y una vez hayamos ingresado nos aparecerá de esta manera. Y bueno, lo que tenemos que hacer es registrarnos en esta página. Puede ser conectándonos por medio de nuestro Facebook o por nuestro correo electrónico, registrándonos normalmente. Yo les voy a mostrar cómo sería por correo electrónico. Voy a llenar esto rápidamente. Bueno, llenamos estos datos, le damos en no soy un robot. Y pues a ustedes es posible que les aparezca que deben completar una captcha, ya sea de imágenes o de poner ciertas palabras que les aparezcan. Si les aparece, simplemente completan esa captcha y una vez hayan hecho eso le dan a registrarse y nos dirá que nos ha enviado un email a nuestro correo. Simplemente nos dirigimos a nuestro correo. Es posible que si nos registramos con el Facebook no nos aparezca esto, sino que directamente ingrese a la página, pero si lo registramos con el email aparecerá esto. Así que nos dirigimos a nuestro correo y vamos a verificar si nos aparece en la bandeja de entrada. Como se pueden dar cuenta, a mí me aparece. En el caso de que a ustedes no les aparezca, simplemente se dirigen a correo no deseado y ahí es posible que esté, pero a mí en este caso me apareció en la bandeja de entrada, así que nos aparece un correo algo así que dice bienvenido, y nuestro correo. Ingresamos a ese correo y nos aparecerá de esta manera. Lo que podemos hacer es dar un clic a esta imagen, o si no podemos copiar este link y dirigirnos ahí. Cualquiera de las dos maneras sirve para verificar nuestra cuenta en esta página y ya habremos ingresado correctamente, como se pueden dar cuenta. Bueno, yo cerraré esto y bueno, acá lo primero que nos pedirá será un nombre de usuario, así que yo voy a poner el siguiente. Y pues ahí nos dirá si ya está en uso, si lo podemos usar. En este caso funciona. Acá pondremos nuestro género y le vamos a dar a empezar ahora. Una vez hayamos hecho esto nos aparecerá una especie de mini tutorial, es muy corto la verdad, pero yo les recomiendo mirarlo. Yo lo voy a saltar un poco ya que ya lo he visto y les voy a explicar cómo utilizar esta página, pero si quieren entenderlo un poco más también pueden verlo, se los recomiendo. Así que yo lo voy a completar rápidamente. Y bueno, acá nos darán 2000 coins adicionales. Y como se pueden dar cuenta ya nos habremos registrado correctamente. Bueno, por habernos registrado por el link que les dejé en la descripción del video nos dará 3000 coins iniciales. Es posible que ganemos unas cuantas más con ese pequeño tutorial. Así que por eso también les recomiendo hacerlo. Bueno,
voy a aceptar el uso de cookies. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es subir a nivel 3. Les recomiendo mucho subir a nivel 3, ya que por subir a nivel 3, habiéndose registrado por el link que les dejé en la descripción del video, ganaremos 1000 coins más, que más adelante nos va a servir para cambiarlo por Riot Points. Ya les voy a mostrar, pero primero les voy a mostrar cómo podrían subir de nivel. Así que podría ser acá, en esta sección, podemos hacer lo que serían apuestas o responder preguntas, mejor dicho. Entonces pueden elegir el juego que ustedes quieran. Hay para League of Legends, Counter Strike, Hearthstone, World of Tanks y Dota 2. Yo voy a elegir el de League of Legends, simplemente para apostar o responder ciertas preguntas. Está la sección de live, que es ver streamers y responder ciertas preguntas sobre el juego. Les voy a mostrar más o menos cómo es, pero primero les voy a mostrar lo que serían los quizzes, que sería un poco más sobre partidas que no están ocurriendo en este momento, sino preguntas sobre lo que podría ocurrir en estas partidas, que ya son partidas más profesionales. Así que les voy a mostrar, por ejemplo, este, y les voy a mostrar muy rápidamente. Digamos, una de las preguntas podría ser cuál será la diferencia de oro al finalizar la segunda partida, y nos dará diferentes opciones. Cada una dará un multiplicador diferente, es decir, si apostamos en este caso 50 monedas y elegimos esta opción, ganaríamos 169, pero si elegimos por ejemplo esta, ganaríamos menos. Entonces tienen que mirar muy bien eso, los multiplicadores, y también estar muy atentos de cuál sería la mejor opción a apostar para no perder estas coins. Podemos apostar a varias preguntas, pero obviamente entre más preguntas apostemos, menos posibilidades hay de que acertemos, ya que si apostamos en varias tenemos que acertarlas todas para ganar eso, pero a la vez el multiplicador irá aumentando, como se pueden dar cuenta. Entonces ya es cuestión de saber jugar inteligentemente. Digamos, si apostamos 8, yo voy a apostar muy a la loca, pero a ustedes sí les recomiendo que apuesten detenidamente. Yo lo hago solo para mostrarles un ejemplo. Y bueno, acá nos dirá lo siguiente: si acertamos las 8 preguntas, además de ganarnos estos coins, también nos ganaremos esta tarjeta de Pay Safeguard. Lo mismo pasaría si apostamos estas 9 y ganamos las 9 preguntas, es decir, las acertamos todas. Y si acertamos las 10, nos daría una silla gamer. Así que esto es muy bueno. Y pues así sería como ganaríamos coins, o en dado caso tarjetas de regalo, o hasta una silla gamer, que es muy bueno. Y bueno, ahora les voy a mostrar el modo live, que sería el siguiente. Voy a poner a cualquier streamer, pero que sea de League of Legends. Voy a poner este. Y pues bueno, una vez hayamos entrado, les voy a mostrar estas secciones. Bueno, acá nos aparece para seguirlo, para suscribirnos, para donar y entre otras cosas, como un stream normal. Y acá lo único que deberíamos esperar es a que comience la partida para que nos empiece a hacer preguntas sobre esta partida. Eso puede ser con cualquier juego, como ya les dije, Counter Strike, League of Legends, World of Tanks. Así que yo lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a pausar el video y voy a buscar en diferentes streams hasta que me aparezca alguna pregunta sobre lo que están jugando, y ahí les mostraré un ejemplo de cómo sería que deberíamos contestar. Y bueno, así es como funcionaría. Como se pueden dar cuenta, darán 45 segundos para responder una pregunta, y dependiendo de por cuánto lo multipliquemos o lo que apostemos, nos dará diferentes ganancias. Deben apostar muy rápidamente porque, como ya les dije, son 45 segundos, así que lo voy a dar a juega y nos dirá que hemos jugado cierta cantidad de coins. En el momento de que haya una pregunta se pondrá un sonido como de un latido de corazón, más o menos. Entonces eso nos podría estar avisando que podemos apostar. Lo que yo he hecho es abrir diferentes lights. Si no estoy mal, podemos dejar en pausa algunos y dejar reproduciendo solo uno, y simplemente dirigirnos a
al que esté con ese sonido de latido de corazón, que es cuando nos hará la pregunta. Esto lo podemos hacer. Es una opción que yo hago para tener diferentes alternativas de apostar muy rápido. Y pues yo les recomiendo apostar en juegos que realmente sepan cómo van, de qué se tratan y eso. Y pues analizar muy bien las preguntas. Bueno, yo voy a cerrar todos estos que dejé por acá. Una vez ya les di el ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a mostrar dónde es que canjearíamos nuestros Riot Points. Nos vamos a dirigir a la casilla de tienda en esta sección. Y nos vamos a ir donde dice premios. Bueno, eso que les mostré anteriormente sería más o menos una opción para subir rápidamente a nivel 3. A mí me funcionó muy bien la de abrir diferentes streams, diferentes lives y apostar simplemente de a 50, no importa si ganaba o no, porque eran solo 50 coins. Y pues ahí apostarlas hasta subir a nivel 3, que es cuando me daría 1000 coins adicionales. Subí muy rápidamente, en algo así como menos de una hora. Así que les recomiendo esa alternativa para subir a nivel 3. Y pues ya estando en nivel 3, ya con 1000 de coins adicionales, ya podremos apostar más inteligentemente y responder quizzes. Y pues ya una vez tengamos suficientes coins, nos podemos dirigir acá a la tienda y habrán diferentes premios, como se pueden dar cuenta. Digamos, habrá avatars para como tal la página y así, diferentes cosas, o ropa para nuestro avatar de esta página. Y en la casilla de premios es donde estará lo de los Riot Points. En League of Legends también habrá otros premios, como se pueden dar cuenta. Habrá para Counter Strike, para Steam, tarjetas de Steam, controles, mouse, teclados gamer, sillas gamer. También habrá computadores, PlayStation. Entonces es cuestión de apostar inteligentemente para reunir la suficiente cantidad de coins. Pero en este caso yo les voy a mostrar este que sería 3250 Riot Points, que la verdad está bastante bien. Son bastante Riot Points. Una vez tengamos esos puntos, le vamos a dar a I. Y pues acá nos aparecería en verde, nos aparecería que si podemos simplemente le daríamos un clic. O entraríamos ahí, le daríamos a un clic. Y pues ahí nos pediría cierta información de nuestra cuenta, o si no nos mandarían un correo al correo que registramos con esta cuenta en esta página, de las instrucciones que debemos seguir para reclamar nuestro premio. Y pues eso sería todo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les fue útil el video, denle a like y favorito, y si tienen dudas o inquietudes déjenmelas por medio de un comentario. También les recomiendo que se pasen por mi canal, y si les gusta algún video de mi canal en general pueden suscribirse. Además de eso, yo les recomiendo activar la campanita. En este mismo momento les estaré mostrando cómo hacerlo, para que no se pierdan de ningún tutorial o video que suba próximamente en este canal. Nos vemos en un próximo video.